Hola, bueno, esta semana vamos a empezar a trabajar el concepto de la derivada. Bien, las derivadas es, digamos, bueno, es lo que en matemáticas se llama un operador, es algo que se aplica sobre las funciones y como resultado da otra función, ¿de acuerdo? Ahora, lo más importante de esto es más que el concepto matemático, ¿no? Del objeto matemático, es qué significa esa función que se obtiene, qué hace la derivada. ¿Qué podemos obtener ahí? ¿Qué significado tiene dependiendo del contexto que vamos a utilizar? Entonces, la derivada, digamos que puede tener dos interpretaciones, una que es geométrica meramente, pero qué pasa con las gráficas de las funciones, y eso tiene que ver con la pendiente. Si ustedes se acuerdan cuando graficábamos líneas rectas, obteníamos un número que era la pendiente, que me decía qué tan inclinada estaba una recta. Entonces, esa interpretación geométrica me da la pendiente de una recta, que es una recta tangente. Una tangente es aquella recta que toca una curva en un punto, pero solamente la toca. Entonces, esa es, digamos, la interpretación geométrica. La otra es, digamos, llamémoslo una interpretación física, pero en general, pues tiene diferentes formas de verse, que tiene que ver con la razón de cambio, es decir, o con la velocidad o cómo cambia la función en un punto determinado, cómo varía. Pues dependiendo de qué estemos hablando, podemos hablar de velocidad, por ejemplo, que es cómo cambia la distancia recorrida en un tiempo determinado. Y bueno, es más o menos como las dos interpretaciones que hay. Y además de eso, pues son equivalentes una a la otra. Bueno, entonces para interpretar geométricamente vamos a pensar en una curva, digamos la función x cuadrado sobre 2 menos 1, y vamos a pensar que tenemos un punto fijo en esa función, ¿no? Con unas coordenadas aproximadamente es como las que están allí, el punto A, 0.5 y 0.87. Entonces aquí está la función y tenemos aquí nuestro punto fijo, ¿de acuerdo? Entonces la idea, ¿cuál es? La idea, bueno, esto de aquí, esa recta azul es una recta tangente, por definición, pasa solamente por un punto a esta curva roja, que sería la de la función de 1 medio de x cuadrado menos 1. Solamente las rectas tangentes solamente pueden tocar en un punto. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos encontrar la pendiente de esta recta tangente? Ahora, ¿por qué es importante estas rectas tangentes? Porque es que si yo encuentro la recta tangente en cualquier punto de esta función, puedo saber cómo está evolucionando la función o la gráfica. Es muy diferente, por ejemplo, la pendiente aquí, donde la función ustedes ven que viene de valores grandes hacia un valor pequeño. Entonces aquí la pendiente sería negativa. ¿De acuerdo? Entonces, esa derivada o la pendiente de esa recta tangente me dice a mí cómo cambia la función. Si es creciente, si es decreciente, si es cero, por ejemplo. En esos casos uno puede decir, entonces aquí hay un mínimo o hay un máximo de la función. Puedo saber, también puedo saber si en ese punto la función está cambiando de signo, de menos a más, por ejemplo. Entonces te da mucha información la derivada sobre el comportamiento de una función y lo que signifique la función. ¿Verdad? Si estamos hablando de una función que me dice a mí el ingreso, ¿no? Entonces a lo mejor yo puedo saber para qué parámetro de x, digamos de x cantidad de producto, puedo saber, ok, a lo mejor por aquí ya comienzo a tener ganancias, ¿no? A partir de cierto valor. ¿No? O si estamos hablando de cómo evoluciona las ventas a medida que pasa el tiempo, entonces yo puedo saber en qué época del año a lo mejor puedo tener un mayor flujo de ventas o qué tengo que hacer para que la función cambie de signo, ¿no? Y tenga un comportamiento diferente. Ok, entonces con este
más o menos claro, teniendo esa noción, vamos a dejar fijo un punto, este punto A, ¿de acuerdo? Y vamos a agregar un punto adicional B, ¿de acuerdo? A eso se le llama una recta secante, es decir, una recta que corta a la función en dos puntos. Entonces nuestra idea es dejar A quieto y nuestro punto B acercarlo a A tanto como sea posible, de tal forma que este punto B sea aproximadamente el punto A, ¿de acuerdo? A eso se le dice que B tiende a A. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que este punto B tienda a A. O sea que esta recta secante se aproxime a ser una recta tangente. Bien, aquí tenemos los dos puntos, el punto A y el punto B. Y en este valor, aquí sería el valor de la recta que pasa por A y B. Es la pendiente de la recta que pasa por A y B. Entonces, claro, ahora es una recta secante, pero cuando B se acerca mucho a A, va a ser una recta tangente. Entonces, ¿qué es eso? Bien, nuestra ecuación de la recta es esta de aquí, ¿verdad? En general, esta es la ecuación punto pendiente, aquí tenemos la pendiente, y esto es lo que nos permite a nosotros encontrar eh, la ecuación de esa recta, ¿no? Unas coordenadas y x y y, ¿no? Entonces, vamos a decir que la pendiente de la recta secante es algo que llamamos la derivada en un punto. En este caso sería x0, y0, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a hacer que b y a sean casi iguales, ojo, son casi iguales, no quiere decir que sean exactamente iguales. ¿De acuerdo? ¿En qué se diferencian? Pues lo que se diferencian es en un pequeño valor. Ese valor lo vamos a llamar h y está en x, en la coordenada x. Entonces yo tengo una función que es al final la línea recta, perdón, que sería la curva roja, perdón. Entonces lo que voy a ver es qué valor tiene la función en b, ¿de acuerdo? ¿Qué valor tiene la función en b? Aquí sería pues, en b. Y luego veo qué valor tiene la función en a. Entonces en a, vemos que está en un x, ¿de acuerdo? La función en a. Y la función en b, entonces, cuando hablo de la función en b me refiero al valor que toma la función, cuando sustituyo el valor de x. ¿De acuerdo? Entonces, como yo estoy tratando de acercar a que b sea casi a, o al que el valor de la función evaluada en ese x del punto b sea casi igual al valor de la función que toma en a, entonces la diferencia entre los dos es un número en x muy pequeñito. Ese número voy a llamarlo h. Entonces, ¿cómo encuentro yo esa aproximación? ¿O cómo encuentro yo esa diferencia? La encuentro restando esas dos funciones, o los valores de esa función más bien, tanto en un punto como en el otro, que sería el numerador de esto de aquí. Si los divido entre el valor de h, es decir, entre el x, la diferencia de x que hay entre el punto A y el punto B, entonces lo que voy a ver es que si el h es muy chiquito, lo que voy a estar midiendo es el cambio de la función f, ¿de acuerdo? Entonces, al medir ese cambio de la función f, cuando h es muy pequeño, entonces h lo hago hacer aproximadamente 0.
A esto de aquí se le llama límite. Entonces digo, el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en b menos la función evaluada en a dividido entre nuestro h. Eso sería el límite. Y a esto lo definimos como la derivada de la función f. Y se simboliza con una prima, una rayita ahí arriba. ¿De acuerdo? Y esto no es más que la derivada, que la pendiente de la recta tangente, de esa línea recta que pasa entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me da esa pendiente de la recta tangente? Me da entonces cómo cambia la función entre A y B en un intervalo muy chiquito, ya que la diferencia entre los dos puntos sea muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces eso me permitiría a mí hacer lo que les decía, de ver en cualquier valor de A, en cualquier punto sobre la función, saber cómo está cambiando y ver si es creciente, si es decreciente. Entonces vamos a ver eso en GeoGebra. Pues aquí tengo los A y B. Aquí están. Por acá para que lo vean mejor. Entonces, este punto A lo deje fijo y este punto B yo lo puedo mover. Entonces observen cómo cambia la pendiente, ¿de acuerdo? De la recta, en este caso secante, porque corta la recta en dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer que B se aproxime a A y convertir esa recta, ahora secante, en una recta tangente. Entonces lo vamos acercando, fíjense cómo cambia la pendiente. También lo pueden ver aquí a su izquierda, en este panel. Pueden ver el valor de la pendiente. Entonces, fíjense, aquí lo estoy acercando. Entonces, aquí aparentemente son aproximadamente iguales, ¿de acuerdo? Pero voy a tomar zoom. Fíjense que todavía se puede notar la diferencia. Entonces, aquí la pendiente es de 0,75, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que estamos viendo, la diferencia entre la función en A y la función en B es realmente relativamente pequeña, pero es una aproximación. Digamos, el cambio que yo mido aquí entre las dos funciones es un cambio aproximado. Pero yo quiero ver que sea más preciso, que deje de ser aproximado y sea casi que exacto, ¿no? Ese cambio o esa pendiente. Y fíjense que aquí prácticamente la función se apega a la curva roja. Pero en la recta se ha pegado a la curva roja, que sería mi función. Sigo acercando mi punto B y ahora casi la diferencia entre la coordenada x de uno y del otro es muy pequeña. Entonces ahora ya podemos decir que ese h, la diferencia entre x del A y el x del B, es muy chiquito, porque son muy parecidos. Aquí el h sería de 0.002, ¿no? Aproximadamente. Entonces fíjense que esto es casi una recta tangente, ¿de acuerdo? Que pasaría por A. Y la pendiente es de 0.5. Esta pendiente sería la pendiente de la recta tangente, digamos como interpretación geométrica, y la otra interpretación que le podemos dar a esto es que esta pendiente o este número no es más que la razón de cambio, o me dice a mí cómo cambia la función en ese punto, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo varía la función alrededor de A? Yo puedo acercarme todavía más, ¿de acuerdo? De tal forma que eso sea un poco más preciso, y haciendo el h más pequeño. Casi que esa diferencia entre A y B sea casi cero, ¿de acuerdo? Es decir, lo que poníamos antes como el límite, ¿no? Entonces aquí lo acercamos tanto como podamos. Y ahora sí, ya que está muy cerca y que la diferencia entre A y B es muy pequeña, ya podemos afirmar que esta pendiente es la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada de la función 1 medio de x al cuadrado menos 1 evaluada en el punto A, ¿de acuerdo? Y entonces esto no es más que la variación de A, perdón, la variación de la función en A, ¿de acuerdo?
Muy bien. Eso sería más o menos la idea que está detrás, ¿no? Del concepto de derivada, y sería como la interpretación, digamos, ya matemática como tal, ¿no? La parte teórica de qué es la derivada. Entonces, que les quede claro, ¿no? Pero qué interpretaciones en general podemos dar, como más aterrizadas. Eh, por ejemplo, si tenemos en una curva así estas exponenciales donde vemos cómo crece la población en el tiempo, la derivada puede decir a qué velocidad está creciendo. Entonces, digamos, yo tengo la curva para eh, cómo crece la población en 100 años, pero yo quiero saber tal vez en un mes qué variación de población tengo, ¿no? En un tiempo relativamente pequeño. Entonces, aplico la derivada sobre esa función exponencial, ¿no? Y entonces puedo saber cómo crece la función o cómo, cuántas personas crecerían en un tiempo determinado. Eh, el concepto físico de velocidad, entonces, si usted va de una ciudad a otra, ¿no? Y se mueve con una velocidad determinada, esa velocidad, digamos, podemos decir que es una velocidad promedio, porque usted se va deteniendo, va acelerando, a lo mejor se para en un Oxxo y se compra unas papas fritas, y a lo mejor hay tramos donde va más rápido y otros donde va más lento. Entonces, a eso se le llama velocidad promedio. Sin embargo, a veces usted quiere saber una velocidad en un instante de tiempo muy pequeño. Por ejemplo, podemos poner como ejemplo de un objeto que cae desde una altura en un edificio. Él cae con una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Eso quiere decir que va aumentando su velocidad constantemente. Y entonces va recorriendo para un tiempo determinado, en un instante de tiempo, una distancia, mientras que en otro instante de tiempo va a recorrer una distancia mayor. Entonces, una forma de medir eso es a través de la derivada. Es decir, yo tengo una función que me describe a mí cómo recorre la longitud en la caída a medida que pasa el tiempo. Entonces, si yo derivo de esa función, puedo saber qué distancia recorre en un tiempo determinado. Y eso es la velocidad instantánea. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, si yo tengo una barra de metal y la caliento en uno de los extremos, puedo ver cómo cambia la temperatura a medida que yo veo la longitud de la barra desde el punto donde estoy calentándola. Puedo ver esa variación de la temperatura. Es como si metiera un termómetro. Entonces eso yo lo logro a través de una derivada. Y en economía hay algo que se define como el costo marginal. Entonces si yo tengo una función que me describe a mí el costo total de producir X cantidad, digamos, de artículos, resulta que yo quiero saber, bueno, si yo produzco 2000 artículos, eh, ¿qué me va a costar a mí producir 10 artículos más? A eso se le llama el costo marginal. Entonces, la variación de ese costo para un costo, una producción muy pequeña, se calcula a través de la derivada. ¿Verdad? O sea que yo tengo que tomar esa función del costo y derivarla respecto a un cambio muy pequeño de producción. ¿Verdad? Esas serían como algunas de las interpretaciones que podemos encontrar. Bien, esto es más que nada como para que se hagan una idea, una noción de qué es esto. ¿De acuerdo? Y en un siguiente video vamos a ya explicar cómo hacer las derivadas a funciones. Muy bien, hasta la próxima.